Buenas noches, queridos oyentes. Les habla su amiga y confidente de las historias más aterradoras de la noche. Hoy les traigo 4 historias que no solo estremecerá su piel, sino que les hará cuestionar el valor de lo que recibimos de nuestros ancestros. Acomódense, apaguen las luces y presten atención, porque lo que les contaré a continuación es algo que jamás olvidarán. Esta es la historia de la maldición de la herencia. Todo comenzó hace muchos años, cuando la familia Alcaraz, una de las más acaudaladas de la región, perdió a la matriarca, doña Isabel. Su muerte no fue inesperada, ya estaba enferma desde hacía meses, pero lo que nadie imaginaba es que su fallecimiento traería consigo un terrible mal. Doña Isabel era conocida por su riqueza y su fuerte carácter. Tenía 6 hijos, y todos esperaban con ansias la lectura de su testamento. Sin embargo, había algo oscuro en su linaje que nadie mencionaba en voz alta. Isabel era la última descendiente de una larga línea de brujas. La noche antes de su muerte, la anciana reunió a sus hijos en su habitación. Con una voz quebrada y llena de resentimiento, les dijo: la fortuna que tanto codician tiene un precio. Solo aquel de corazón puro la conservará, y quien la reciba con avaricia, sufrirá. La advertencia fue tomada a la ligera. Los hijos estaban cegados por la ambición, ansiosos por lo que vendría. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a volverse oscuras. Durante la lectura del testamento, algo extraño ocurrió. La mayor parte de la herencia fue otorgada a Sofía, la hija menor. Esto desató la ira de sus hermanos, quienes no podían entender por qué la pequeña Sofía, siempre considerada la débil, recibía la mayor parte de la fortuna. En los días que siguieron, la avaricia se convirtió en odio. Los hermanos empezaron a tener pesadillas en las que veían a su madre rodeada de sombras, repitiendo una y otra vez: la maldición ha comenzado. Pero la verdadera pesadilla no fue solo un sueño. Una noche, el hermano mayor, Antonio, desapareció. Lo buscaron durante días, pero solo encontraron su cuerpo flotando en el río, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo imposible de imaginar. Los otros hermanos comenzaron a preocuparse, pero ninguno mencionaba la palabra que tanto temían: brujería. Después de Antonio, fue el turno de Marta, la segunda hermana. Un día simplemente no despertó. Su piel estaba pálida, fría como el mármol, y en su frente encontraron grabado un símbolo que nadie en la familia reconocía, pero que todos sabían que estaba relacionado con el antiguo conocimiento de su madre. Uno a uno, los hijos de doña Isabel fueron cayendo. Siempre de formas extrañas, siempre dejando detrás el símbolo maldito. Cada muerte traía consigo un escalofrío que recorría la espalda de quienes quedaban. Finalmente, solo Sofía permanecía en pie. La joven, aunque aterrorizada, se mantenía firme. Sabía que la herencia no era solo dinero, sino el oscuro legado de su madre, una herencia que no pedía más que el sacrificio de sangre. Fue en esa última noche, sola en la casa que alguna vez fue de su madre, cuando Sofía entendió la verdad. El espíritu de doña Isabel se le apareció en medio de la oscuridad, susurros fríos como el viento la rodeaban. No era por amor que te dejé todo, Sofía. Era por poder. El linaje debe continuar. Sofía intentó huir, pero la casa misma parecía retenerla. Las paredes susurraban, las sombras tomaban formas humanas, y la voz de su madre resonaba en cada rincón. Acepta tu destino o perece como los otros. Esa fue la última vez que alguien vio a Sofía. Al día siguiente, la mansión Alcaraz estaba vacía. Los aldeanos decían que por las noches se oían gritos provenientes de la casa, y que si pasaba cerca, podías ver una figura en las ventanas, vigilando, siempre vigilando. Nadie volvió a reclamar la fortuna de la familia Alcaraz. Nadie se atrevió a entrar en la mansión. Y así, la herencia maldita quedó atrapada, esperando al siguiente alma inocente que, por ignorancia o codicia, reclamara lo que nunca debió haber sido tocado. Y así, mis queridos oyentes, concluye esta historia. ¿Qué harían ustedes si les llegara una herencia con un precio que no se paga con dinero? Tengan cuidado, porque a veces, lo que más deseamos puede ser nuestra propia condena. Y continuamos, queridos amigos. Esta es una historia que se ha contado de generación en generación, susurrada al oído en noches de tormenta y jamás repetida con la luz del día. Hoy les traigo una historia de herencias malditas y de la brujería que las persigue. Prepárense para escuchar el legado de las sombras.
en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía la familia Monteverde, reconocida por su riqueza y la gran extensión de tierras que poseía. Los Monteverde eran la envidia de todos, pero había algo inquietante en esa familia que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Desde hacía generaciones, cada vez que moría el patriarca, los herederos caían en desgracia. El último patriarca, don Emiliano Monteverde, murió a una avanzada edad, dejando tras de sí un vasto imperio. Al morir, su testamento fue revelado, y todo parecía ir como se esperaba. La mansión familiar, las tierras y el dinero fueron divididos entre sus 3 hijos, Adriana, la mayor, Luis, el hijo del medio, y Valeria, la menor. Sin embargo, la última cláusula del testamento dejó a todos en silencio. Don Emiliano había dejado una advertencia clara: la tierra es nuestra, pero el poder que la protege viene de más allá de este mundo. Cuidado con lo que desatan al reclamar lo que es mío. Los 3 hermanos, aturdidos, no le dieron mucha importancia a esas palabras. Pensaron que era solo una excéntrica advertencia de un viejo delirante. Pero pronto, la ambición les nubló el juicio. Adriana, la más pragmática, decidió vender parte de las tierras para incrementar su fortuna. Luis, por su parte, comenzó a gastar su parte en lujos, sin mirar atrás. Solo Valeria, la más joven, sentía un profundo malestar cada vez que entraba a la mansión, como si algo la observara desde las sombras. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera noche después de la venta de las tierras, Adriana se despertó con un escalofrío recorriendo su cuerpo. A su alrededor, en la oscuridad de su habitación, podía oír pasos suaves, casi imperceptibles. Al principio pensó que era el viento, pero esos pasos parecían acercarse, hasta que sintió una mano helada rozando su hombro. Encendió la luz, pero no había nadie. Las noches siguientes, los fenómenos empeoraron. Objetos se movían solos, susurros se escuchaban desde los rincones más oscuros de la mansión, y una figura sombría aparecía en los espejos, siempre de pie, observando. Luis también comenzó a sufrir. Un día despertó con una marca en su pecho, como si alguien le hubiera quemado un símbolo desconocido en la piel. Trataba de ignorarlo, convencido de que todo era producto del estrés. Pero Valeria, ella sabía la verdad. Siempre había sido la más cercana a su abuela, doña Magdalena, una mujer a la que muchos llamaban bruja en voz baja. Antes de morir, la abuela le había contado a Valeria un secreto aterrador: los Monteverde mantenían su fortuna gracias a un pacto con fuerzas oscuras. Durante siglos, las tierras eran protegidas por espíritus antiguos, y cada generación debía respetar el acuerdo, o sufrir las consecuencias. Valeria intentó advertir a sus hermanos, pero fue en vano. Adriana y Luis se burlaron de sus palabras, llamándola paranoica. Sin embargo, una noche todo cambió. Adriana fue encontrada muerta en su habitación, con el rostro retorcido en una expresión de horror indescriptible. Nadie podía explicar lo que había sucedido. El médico no encontró signos de lucha, pero lo que más inquietaba a todos era la marca que tenía en la frente, el mismo símbolo que había aparecido en el pecho de Luis. Luis, aterrorizado, intentó deshacerse de todo lo que había heredado. Quería dejar atrás la maldición, pero era demasiado tarde. A partir de ese momento, comenzó a ver a la figura sombría en cada esquina de la casa, en cada espejo, en cada sombra. Se estaba volviendo loco. Valeria, desesperada por detener la maldición, recordó las enseñanzas de su abuela. Fue a buscar un antiguo grimorio escondido en la mansión. Según las palabras de su abuela, el único modo de detener el mal era renunciando a la herencia y realizar un ritual de expiación. La última noche que pasaron en la mansión fue la peor de todas. Luis, delirante, comenzó a gritar que la figura lo seguía, que la sombra lo había atrapado. Valeria trató de calmarlo, pero la oscuridad en la mansión parecía viva, cada rincón palpitaba con una energía aterradora. Las paredes susurraban sus nombres, los candelabros temblaban, y las puertas se cerraban por sí solas. Justo antes de que la figura oscura se llevara a Luis, Valeria logró completar el ritual. Un grito espeluznante llenó la mansión, y de repente, todo quedó en silencio. La sombra desapareció, pero Luis no sobrevivió. Valeria fue la única que quedó viva. Renunció a la fortuna y abandonó la mansión para siempre, pero la historia de los Monteverde sigue viva en el pueblo. Dicen que la casa aún está ahí, abandonada, y que si alguien se atreve a entrar,
las sombras comienzan a moverse de nuevo. El legado maldito de la familia Monteverde nunca ha sido olvidado. Y así, mis queridos oyentes, concluimos con esta historia. A veces, lo que creemos que es un tesoro es en realidad una maldición disfrazada. Recuerden, no toda herencia trae consigo riqueza, algunas solo traen oscuridad. Y continuamos, amigos de lo inexplicable y lo macabro. Les estoy trayendo historias que desafían la razón. Trata sobre un legado que nadie en su sano juicio desearía recibir, una herencia que lleva consigo algo más oscuro que el oro y las propiedades. Esta es la historia de la herencia del ojo maldito. Hace muchos años, en un pueblo olvidado por el tiempo, vivía una mujer llamada Alma Ramos, una figura que los vecinos evitaban y de quien solo hablaban en susurros. Se decía que Alma era descendiente de una antigua bruja, y que el poder oscuro de su linaje había pasado de generación en generación. Alma vivía en una vieja casa en las afueras del pueblo, sola, pero siempre rodeada de cuervos que parecían vigilar a cualquiera que se acercara. Cuando Alma murió, pocos se presentaron en su funeral, y nadie esperaba recibir nada de su herencia. Pero lo que sorprendió a todos fue que, en su testamento, había dejado algo específico a su sobrino, Alejandro, un joven que apenas la conocía y que nunca había querido saber nada de su tía. El abogado, con una voz temblorosa, leyó el testamento en la pequeña sala de la casa de Alma. A mi querido sobrino, le dejo mi posesión más valiosa, el ojo del destino. Cuidado, querido, porque este ojo puede ver más allá de la realidad, pero a veces, lo que vemos, no puede ser deshecho. Alejandro, incrédulo, pensó que era una broma macabra. El ojo del destino resultó ser un antiguo amuleto, una joya redonda, negra como la noche, incrustada en un medallón de plata que parecía tener siglos de antigüedad. A pesar de las advertencias de los pocos vecinos que lo conocían, Alejandro decidió quedarse con el amuleto, pensando que no era más que un viejo recuerdo de una tía excéntrica. Pero pronto, cosas extrañas comenzaron a suceder. La primera noche que llevó el amuleto a su casa, Alejandro tuvo un sueño perturbador. En su sueño, caminaba por un bosque oscuro, guiado por una luz extraña. Cuando llegó a un claro, se encontró frente a una figura encapuchada que sostenía el medallón frente a sus ojos. Lo que has heredado no es un simple amuleto, dijo la figura, sino una puerta al destino. Pero cuidado, porque cada vez que lo uses, pagarás un precio. Al día siguiente, Alejandro despertó sudando frío, pero no le dio importancia al sueño. Sin embargo, esa tarde, mientras miraba el amuleto bajo la luz del sol, vio algo que lo dejó helado. La joya negra parecía moverse, como si dentro de ella hubiera un ojo que lo observaba. La curiosidad, y quizás la arrogancia, lo llevaron a ponerse el medallón alrededor del cuello. Cuando lo hizo, sintió una presión en el pecho, como si algo le apretara el corazón. Intentó quitárselo, pero el amuleto parecía haberse fundido con su piel. Y entonces, ocurrió lo inexplicable. Cada vez que Alejandro miraba a alguien directamente, podía ver fragmentos de su futuro. Al principio, fue fascinante. Vio a su mejor amigo ganar una lotería, a su vecino evitar un accidente, y pequeños momentos que se iban cumpliendo al pie de la letra. Sin embargo, lo que al principio parecía una bendición pronto se transformó en una maldición. Una noche, mientras miraba el reflejo del amuleto en el espejo, Alejandro vio algo horrible, una imagen de sí mismo, ensangrentado, tirado en el suelo de su sala. La visión era tan vívida que lo dejó paralizado. Y entonces recordó las palabras del sueño: cada vez que lo uses, pagarás un precio. A partir de esa noche, las visiones comenzaron a atormentarlo. Ya no solo veía momentos cotidianos, sino que vislumbraba tragedias. Veía cómo la gente a su alrededor moría en circunstancias violentas, y lo peor de todo, sabía que no podía hacer nada para detenerlo. Las visiones eran inevitables, como si el destino mismo se estuviera burlando de él. Una tarde, desesperado, Alejandro intentó deshacerse del amuleto. Lo lanzó a un río, lo enterró en el bosque, pero de alguna manera siempre volvía a aparecer en su casa, como si lo estuviera esperando. La última vez que lo intentó, decidió quemarlo en una hoguera en su jardín. Mientras el fuego consumía el amuleto, Alejandro sintió un dolor indescriptible en el pecho, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Y entonces, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Los cuervos, los mismos que rodeaban la casa de su tía,
comenzaron a aparecer por decenas. Sus ojos negros y brillantes lo observaban desde los árboles, desde el techo, desde cada rincón. Y entonces, una figura oscura surgió entre las llamas. Era Alma. Su tía, con su rostro pálido y consumido por la muerte, se acercó lentamente. Te dije que era más que un amuleto, Alejandro. Has desatado algo que no puedes detener. El ojo del destino ahora es tuyo, para siempre. Las sombras lo envolvieron. Los vecinos, al día siguiente, solo encontraron la casa vacía. Alejandro había desaparecido, y el medallón estaba de vuelta, colgando en la puerta principal. Dicen que desde entonces, aquellos que intentan reclamar la casa de los Ramos, escuchan cuervos graznar en la noche, y ven sombras moverse entre los árboles. Y si alguien es lo suficientemente tonto como para tomar el amuleto, su destino está sellado. Así termina esta historia, queridos oyentes. La próxima vez que hereden algo, piensen bien si vale la pena lo que conlleva. Porque, a veces, lo que parece ser un simple objeto puede estar cargado con maldiciones antiguas, y ojos que todo lo ven. Y con esta terminamos, queridos amigos. Prepárense para una historia que ha sido susurrada entre las sombras de generaciones, un relato que nos recuerda que a veces las herencias llevan consigo maldiciones que ningún abogado puede deshacer. Esta es la historia del testamento maldito. Todo comenzó en un pueblo remoto, donde la familia Márquez vivía desde hacía siglos, en una antigua hacienda rodeada de misterios y secretos. La última descendiente de esta poderosa familia era doña Beatriz Márquez, una mujer que todos temían y de quien pocos se atrevían a hablar. Era conocida por sus prácticas oscuras, se rumoreaba que había heredado los conocimientos de brujería de sus antepasadas. Durante años, su poder no solo provenía de la riqueza, sino de algo más profundo, algo más oscuro. Cuando doña Beatriz murió a los 89 años, el pueblo creyó que finalmente había llegado el fin de la maldición que parecía rodear la hacienda. Pero no sabían que su muerte era solo el comienzo de una pesadilla. Doña Beatriz no dejó hijos, pero sí un testamento. En ese testamento, la vasta fortuna de la familia fue dejada a su sobrino Javier, un joven que vivía en la ciudad y que apenas había tenido contacto con su tía. Javier, emocionado ante la noticia de haber heredado una gran hacienda y una considerable fortuna, decidió viajar al pueblo para tomar posesión de lo que ahora le pertenecía. Al llegar, la hacienda Márquez parecía estar congelada en el tiempo. Las paredes cubiertas de hiedra, las ventanas oscuras y opacas, y el aire frío que la rodeaba le dieron a Javier una sensación de inquietud. Pero lo que más le llamaba la atención era la vieja servidumbre que aún permanecía en la casa, especialmente una anciana llamada Eulalia, quien había servido a doña Beatriz durante décadas. Eulalia le advirtió a Javier que la hacienda no era solo una propiedad, sino una prisión para el alma de su tía. Según ella, doña Beatriz había practicado rituales antiguos, vinculando su vida y su fortuna a una maldición que pasaría a todo aquel que reclamara la herencia. Pero Javier, creyendo que eran solo supersticiones, ignoró las advertencias y decidió instalarse en la casa. La primera noche que pasó en la hacienda, Javier tuvo un sueño extraño. Soñó con su tía, quien lo observaba desde el borde de su cama, sus ojos negros y vacíos. No es tan fácil escapar del legado de los Márquez, Javier le dijo en un susurro. Has aceptado más de lo que crees. Javier despertó sobresaltado, convencido de que solo era el estrés de la situación. Pero al día siguiente, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los espejos en la casa reflejaban sombras que no correspondían a ningún objeto en la habitación, y siempre sentía una presencia detrás de él, como si alguien lo vigilara. Una tarde, mientras exploraba el desván, Javier encontró un baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió una serie de libros antiguos, escritos en un lenguaje que no podía comprender, y un extraño amuleto con una piedra negra en el centro. Recordó las palabras de Eulalia y la mención de las prácticas de brujería de su tía, pero no les dio demasiada importancia, hasta que empezó a tener visiones. Las visiones llegaron de forma repentina. Caminaba por los pasillos de la hacienda cuando, de repente, se encontraba en medio de lo que parecía ser un ritual oscuro, con su tía Beatriz en el centro, rodeada por velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Los rostros de los asistentes al ritual estaban distorsionados, y aunque no podía entender lo que decían, sus palabras lo llenaban de terror. Las noches siguientes se volvieron insomnes. El amuleto que había encontrado comenzó a moverse por la casa,
apareciendo en diferentes habitaciones, sin importar cuánto intentara deshacerse de él. Peor aún, comenzó a tener pesadillas más vívidas, donde veía a doña Beatriz llamarlo, guiándolo hacia el sótano de la hacienda, donde sabía que algo oscuro estaba esperando. Finalmente, una noche no pudo resistir más. Decidido a terminar con las visiones y a entender lo que realmente estaba ocurriendo, Javier siguió la voz de su tía en sus sueños y bajó al sótano. Al llegar, descubrió una puerta secreta que nunca había notado antes. Al abrirla, encontró una habitación oculta, llena de antiguos símbolos grabados en las paredes y un altar en el centro. En el altar, el amuleto negro brillaba con una luz inquietante. Fue entonces cuando lo entendió: su tía no había muerto realmente, su alma estaba atrapada en ese amuleto, y quien lo poseyera cargaría con su maldición. Javier intentó salir de la habitación, pero las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Doña Beatriz apareció frente a él, no como la anciana que recordaba, sino como una figura oscura y retorcida. Tú me trajiste aquí, Javier. Aceptaste mi herencia, y ahora, tú también formarás parte de esto. Desesperado, trató de destruir el amuleto, pero en el momento en que lo tocó, una fuerza invisible lo lanzó contra las paredes. La risa de doña Beatriz llenó la habitación. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Esta hacienda es ahora tu prisión, como lo fue la mía. Esa fue la última vez que alguien vio a Javier. Los pocos que aún vivían cerca de la hacienda Márquez cuentan que, por las noches, se pueden escuchar sus gritos desesperados, atrapado en el maldito legado de su familia. Y si pasas cerca de la hacienda, dicen que si miras lo suficiente, puedes ver la figura de doña Beatriz observándote desde las ventanas, esperando a su próximo heredero. Y así, queridos oyentes, la próxima vez que reciban una herencia, piensen 2 veces antes de aceptarla. Porque algunos legados vienen acompañados de secretos oscuros y maldiciones que nadie puede escapar. Hasta la próxima, si es que pueden dormir esta noche. Y así, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de otra noche llena de relatos oscuros y aterradores. Historias como estas nos recuerdan que, a veces, lo que heredamos no es solo un tesoro, sino también una sombra que nos persigue. Ya sea una maldición antigua o un legado oscuro, nunca podemos estar seguros de lo que realmente estamos aceptando. Esta noche, al apagar las luces, piensen en lo que han escuchado. Porque, aunque estas historias parecen lejanas, quién sabe qué secretos se esconden en sus propias familias. Tal vez la próxima herencia que reciban no sea solo dinero o propiedades, sino algo mucho más siniestro. Les deseo que descansen, si es que pueden. Y recuerden, suscribirse al canal y darle like, cuando las sombras se alarguen y el silencio de la noche sea nuestro único testigo. Hasta entonces, manténganse atentos, porque el terror está más cerca de lo que creen. Buenas noches, y dulces sueños, si es que los tienen.